Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia increíble, llena de misterios, visiones y un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Vamos a hablar sobre el profeta Ezequiel y la impresionante visión del Valle de los Huesos Secos. Antes de empezar, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte al canal. Mira el vídeo hasta el final. Este relato va mucho más allá de lo que parece a primera vista. ¿Listo para descubrir el verdadero significado de esta visión? Entonces prepárate, porque comienza ahora un viaje épico a través de la historia bíblica. Para comprender la visión del Valle de los Huesos Secos, primero necesitamos conocer un poco más sobre Ezequiel y el contexto histórico en el que vivió. El profeta Ezequiel fue una figura central en la historia bíblica, especialmente durante el exilio en Babilonia. Imagínate, el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia, alejados de su tierra prometida, de su templo y de toda la estructura religiosa que conocían. Se encontraban en un lugar extraño, rodeados de influencias culturales diferentes y, sobre todo, desanimados. La sensación de desesperación era profunda. Ezequiel había sido sacerdote antes de ser llevado al exilio, y una vez en Babilonia, comenzó a tener una serie de visiones y mensajes que creía provenir directamente de Dios. Estas visiones servían como advertencias, pero también llevaban esperanza al pueblo que estaba pasando por tanto sufrimiento. Él era hijo de Buzi, un sacerdote, lo que significa que desde muy joven estuvo familiarizado con los rituales y enseñanzas de la tradición israelita. Vivía en Jerusalén hasta que, alrededor del año 597 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió la ciudad y llevó a muchos de sus habitantes al exilio, incluyendo a Ezequiel. En ese nuevo entorno, el papel de Ezequiel comenzó a transformarse. Ya no sería solo un sacerdote, sino un profeta. Dios escogió a Ezequiel para ser la voz de su pueblo durante el exilio, alguien que transmitiera su mensaje y fortaleciera la fe de los israelitas, aún estando lejos de su tierra. La primera visión que tuvo, cerca de un río llamado Quebar, fue impactante. Vio una tormenta, con relámpagos y 4 seres vivientes que simbolizaban la gloria de Dios. Desde esa primera visión, Ezequiel comenzó a comprender que sus experiencias eran algo único, que estaba siendo llamado a una misión especial. Ezequiel comenzó a profetizar sobre varios acontecimientos, advirtiendo al pueblo sobre la destrucción inminente de Jerusalén y sobre la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, entre tantas advertencias de juicio, Ezequiel también traía mensajes de esperanza. Fue en ese contexto donde el pueblo sentía que Dios los había abandonado, cuando surgió la visión de los huesos secos, una de las visiones más simbólicas y debatidas de la Biblia hasta hoy. Ezequiel es llevado, en espíritu, a un valle lleno de huesos. No se trata de unos pocos huesos esparcidos, sino de una cantidad tan enorme que cubre todo el suelo a su alrededor. Y lo más impactante es que estos huesos están secos, extremadamente secos, como si hubieran estado allí durante siglos, sin vida ni esperanza de recuperación. Esta visión, narrada en el libro de Ezequiel, capítulo 37, comienza con una pregunta impactante que Dios le hace a Ezequiel. Dios le pregunta: «Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir?». Para Ezequiel, era una pregunta compleja. Sabía que, según la lógica humana, unos huesos secos no pueden revivir. Pero él también conocía el poder de Dios, y por eso respondió con humildad y fe: «Señor Dios, tú lo sabes». Entonces, Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre aquellos huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. Imagina la escena: Ezequiel, allí en el valle, rodeado de esqueletos secos, hablando directamente a los huesos. Y entonces, algo increíble comienza a suceder. Ezequiel observa cómo los huesos empiezan a moverse, a unirse. Cada hueso encuentra su lugar, formando esqueletos completos. Luego, son cubiertos por nervios, músculos y piel. Ahora tienen cuerpo, pero aún no tienen vida. Dios instruye entonces a Ezequiel para que profetice nuevamente, pero esta vez al Espíritu, llamando al aliento de vida para entrar en esos cuerpos. Y así, finalmente cobran vida, y se levantan como un gran ejército, fuerte y lleno de vigor. El valle, que antes estaba lleno de huesos secos y muertos, ahora rebosa de vida. ¿Pero qué significa realmente esta visión? En el contexto bíblico,
Esta visión era una respuesta directa a la situación que enfrentaba el pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban en un estado de desesperación y tristeza, sintiéndose tan sin esperanza como esos huesos secos esparcidos en el valle. Esta visión mostraba que, así como Dios podía devolver la vida a esos huesos secos, también podía restaurar al pueblo de Israel, traerlos de regreso a su tierra y renovar su alianza con ellos. La visión de los huesos secos transmite también un mensaje más amplio sobre la fe y la esperanza. Cuando todo parece perdido, cuando solo queda lo que parece muerte y destrucción, Dios aún puede hacer lo imposible, trayendo vida y propósito a lo que parecía irremediable. Esta historia nos invita a una reflexión personal. ¿Qué áreas de nuestra vida están secas o sin vida? ¿Aquello que parece perdido, sin solución, podría ser restaurado? En el contexto de la fe, la visión de los huesos secos es un símbolo poderoso de renovación y resurrección, mostrando que, con Dios, siempre hay esperanza para una nueva vida. La visión del Valle de los Huesos Secos está llena de simbolismo, y a lo largo de los siglos, ha sido interpretada de diferentes maneras, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En su época, la visión de Ezequiel brindó una esperanza inmediata al pueblo de Israel, que se sentía perdido y alejado de Dios durante el exilio en Babilonia. Sin embargo, con el paso del tiempo, estudiosos y líderes espirituales comenzaron a ver en esta visión un sentido más profundo que va más allá de la restauración de una nación. Veamos algunas de estas interpretaciones. Primero, en el judaísmo, el Valle de los Huesos Secos es frecuentemente interpretado como una profecía de la restauración de Israel, lo cual se concretó parcialmente con el regreso del pueblo a su tierra después del exilio. Muchos estudiosos judíos también ven en este pasaje un símbolo de la resiliencia y la capacidad de supervivencia del pueblo judío a través de las generaciones, incluso en tiempos de extrema dificultad. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el renacimiento del Estado de Israel en 1948 fue visto por algunos como una especie de cumplimiento de la promesa de Ezequiel. Al fin y al cabo, fue un regreso a la vida del pueblo judío, que tras enfrentar años de sufrimiento, logró restablecerse en su tierra. En el cristianismo, la visión de los huesos secos adquiere un significado aún más amplio. Muchos cristianos interpretan este pasaje como una metáfora de la resurrección de los muertos y del poder de Jesucristo sobre la muerte. Para los cristianos, el soplo de vida que Dios envía a los huesos representa al Espíritu Santo, quien da nueva vida a aquellos que estaban espiritualmente muertos. En el Nuevo Testamento, Jesús resucita a Lázaro, devolviéndole la vida, y promete la resurrección para todos los que creen en él. Por lo tanto, para los cristianos, esta visión de Ezequiel sirve como un anuncio de lo que Dios haría a través de Jesús. Más allá de estas interpretaciones religiosas, muchos ven en esta visión un mensaje de transformación personal y espiritual. Así como los huesos secos fueron renovados, las personas que se sienten espiritualmente secas pueden encontrar renovación y propósito al reconectarse con su fe o espiritualidad. A lo largo de la historia, esta visión ha inspirado a muchas personas a creer que, incluso en medio de la pérdida y la desesperanza, es posible comenzar de nuevo. Este pasaje es también un ejemplo poderoso de redención y de la capacidad humana de renacer en situaciones extremas. En momentos de adversidad, cuando parece no haber salida, esta historia nos recuerda que con fe es posible que los huesos secos vuelvan a la vida, ya sea que esos huesos representen a un pueblo, una comunidad o incluso a una persona enfrentando desafíos personales profundos. Por eso, la visión de Ezequiel sigue inspirando y fortaleciendo la fe de personas en todo el mundo, independientemente de sus creencias específicas. Nos recuerda que la esperanza va más allá de las circunstancias visibles y que, incluso cuando todo parece perdido, siempre existe una fuerza capaz de devolvernos a la vida. La visión de los huesos secos nos sirve como una metáfora de renovación espiritual. Nos recuerda que, incluso cuando nuestra fe parece seca o muerta, siempre existe la posibilidad de renovación. Así como el Espíritu fue soplado sobre aquellos huesos, nuestra espiritualidad puede revivir cuando nos reconectamos con nuestra fe, ya sea a través de la oración, la meditación o momentos de reflexión personal. Entonces, al observar esta visión de Ezequiel, se nos invita a reflexionar sobre lo que necesita vida en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad. El mensaje del Valle de los Huesos Secos es, en esencia, una invitación a la esperanza, a la fe y a la acción. Nos recuerda que siempre hay un camino de regreso,
incluso cuando todo parece perdido. Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre la visión de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Espero que esta jornada haya traído nuevos conocimientos para ti. Esta es una de los pasajes más poderosos y llenos de significado, revelando cómo el mensaje de renovación y esperanza de Ezequiel sigue siendo tan relevante hoy. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el punto que más te impactó en esta visión de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos? Estamos ansiosos por leer tus reflexiones. Hasta el próximo video, y que Dios bendiga grandemente tu vida.